Hola a todos mis queridísimos amantes de las novelas turcas. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series otomanas. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría, y por supuesto con la dosis perfecta de chismecito novelero. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar uno de esos momentos que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar, y que nos recuerdan por qué nos enamoramos de las novelas turcas, el amor verdadero, ese que resiste a todo. Nos sumergiremos en el corazón de Amor Incondicional, una serie que, como su nombre lo indica, nos habla de un amor que trasciende las barreras, las dificultades y las pruebas más duras. Y hoy, en particular, vamos a analizar una escena que resume a la perfección ese sentimiento, el rescate de Neslihan, nuestra valiente heroína, por parte de Burak, nuestro galán de ensueño, después de un momento, bueno, digamos que fue un momento crítico, uno de esos que te dejan sin aliento. Para los que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Aquí en el Rincón Turco, como me gusta llamarlo, celebramos con fervor las novelas turcas. Amamos sus intrincadas historias de amor, esos dramas que nos hacen llorar a mares, sus paisajes de ensueño que nos transportan a tierras lejanas y, por supuesto, a sus guapos protagonistas, que son la cereza del pastel. Si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones y prepárense para recibir semanalmente lo mejor de las novelas turcas. Análisis profundos, curiosidades fascinantes, noticias fresquitas y por supuesto mucho, pero mucho chisme. No se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. Amor incondicional. Ya sé que el título suena a pura miel, y créanme, en su mayor parte lo es. Pero como toda buena novela turca que se respete, también tiene sus momentos de tensión, de drama, de esos giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento sin poder respirar. Y esta escena que vamos a analizar es un claro ejemplo de ello. Es uno de esos momentos en los que el destino pone a prueba el amor, en los que la lealtad se pone a prueba y donde los verdaderos sentimientos salen a la luz. Imaginemos la situación. Neslihan, nuestra querida Neslihan, está pasando por un momento terriblemente difícil. La vida, como suele suceder en las novelas turcas, le ha jugado una mala pasada. Tal vez ha sufrido una decepción amorosa, un engaño cruel, una traición inesperada. Quizás ha sido víctima de alguna intriga palaciega, de esas que abundan en estas historias llenas de secretos y conspiraciones. No voy a revelar demasiados detalles para no arruinar la sorpresa a aquellos que aún no hayan visto la serie, pero confíen en mí, la situación es de esas que te quitan el aliento, que te hacen sentir la soledad más profunda. Es uno de esos instantes en los que uno se siente vulnerable, desamparado, como si el mundo se viniera abajo. Es un momento en el que la fortaleza de una persona se pone a prueba, y donde se necesita desesperadamente un hombro en el que apoyarse, una mano que te ayude a levantarte. ¿Y quién aparece en escena? Nuestro valiente Burak. Pero no llega de cualquier manera, no. No esperen una entrada triunfal, llena de fanfarria y de poses de galán. Burak, en ese momento, es todo sensibilidad, todo empatía. Llega como todo un caballero, como el príncipe que toda heroína sueña, preocupado, con una mirada que lo dice todo. Una mirada que refleja amor, cariño, comprensión, y sobre todo, una profunda, genuina preocupación por el bienestar de Neslihan. Una mirada que dice: estoy aquí para ti, pase lo que pase. En este tipo de escenas es donde realmente podemos apreciar la magia de las novelas turcas. Es donde se pone de manifiesto esa química innegable que existe entre los actores. La manera en la que se entienden sin necesidad de palabras, la forma en la que se transmiten emociones tan intensas, tan profundas, que logran tocar lo más profundo de nuestro ser. Es algo que va más allá de la actuación, es una conexión especial, una complicidad que se siente, que se palpa en el aire. La forma en que Burak se acerca a Neslihan es fundamental. No la abruma con preguntas, no la presiona para que le revele lo que ha sucedido. Entiende que necesita espacio, que necesita tiempo para procesar el dolor, pero también sabe que necesita apoyo, que necesita sentir que no está sola. La observa con detenimiento, con una mezcla de preocupación y ternura, como si quisiera descifrar el enigma que la atormenta. La escucha con una paciencia infinita, permitiendo que sus emociones fluyan libremente. Y poco a poco, con gestos sutiles, con palabras de consuelo, con una mirada llena de amor, le muestra que está ahí para ella, incondicionalmente, dispuesto a enfrentar cualquier tormenta a su lado.
Es de esos momentos que te hacen suspirar, que te llenan el corazón de espera. Que te dan ganas de gritar, así es como se hace. Así es como se demuestra el amor verdadero. Porque en ese instante Burak no busca la gloria, no busca el reconocimiento. Solo quiere estar ahí para Neslihan, para ser su refugio, su consuelo, su roca en medio de la tempestad. Piensen en la ambientación de la escena. La iluminación cuidadosamente elegida es suave, cálida, creando una atmósfera de intimidad, de empatía, que invita a la reflexión y al consuelo. La paleta de colores en tonos suaves y apagados refuerza esa sensación de recogimiento y de protección. La música, por su parte, es un elemento clave. La melodía, delicada y emotiva, acompaña cada gesto, cada mirada, cada suspiro de los personajes. Es una música que te llega al corazón, que te hace sentir la tristeza de Neslihan, pero también la esperanza, la certeza de que, a pesar de todo, hay alguien que la ama incondicionalmente. Es una melodía que te recuerda la importancia del apoyo, de la compañía, de saber que no estás solo en los momentos difíciles. Ahora, hablemos un poco de la actuación. Burak, el actor que interpreta a Burak, es todo un maestro. Tiene una capacidad increíble para transmitir emociones, para meterse en la piel de su personaje y hacernos sentir lo que él siente. Su mirada, como ya les dije, es la clave. Es una mirada que te transmite seguridad, protección y sobre todo, un amor profundo y sincero. Es una mirada que dice confía en mí, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Su voz, al principio suave y calmada, se quiebra ligeramente cuando se da cuenta del dolor que está sintiendo Neslihan. Y sus gestos, ¡ay, sus gestos! La forma en que se acerca a ella con cautela, como si temiera romper su fragilidad. La manera en que la toca suavemente con delicadeza, buscando un contacto que le transmita consuelo y apoyo. La forma en que le acaricia el rostro con una ternura que te llega al alma. La forma en que le ofrece su hombro para que llore, un gesto que lo dice todo, que demuestra su disposición a cargar con el peso de su dolor. Todo es perfecto, todo es natural, todo es conmovedor. Y Neslihan, por su parte, también brilla con luz propia. Su interpretación es impecable. Logra transmitir la vulnerabilidad, la tristeza, el dolor que la embargan, pero también la fortaleza, la entereza de una mujer que está luchando por salir adelante, por superar la adversidad. Su llanto, lejos de ser exagerado o artificial, es auténtico, creíble y te llega al alma. Es un llanto que brota del corazón, que refleja el dolor, la frustración, la impotencia. La forma en que se aferra a Burak, en que busca su consuelo, su apoyo, demuestra la confianza ciega que siente por él, la certeza de que él es su refugio, su puerto seguro. La conexión entre ellos es palpable, se puede sentir, se puede respirar. Y es precisamente esa conexión, esa complicidad, ese amor incondicional, lo que hace que esta escena sea tan especial, tan memorable. Este tipo de escenas en las que vemos la complicidad, el apoyo, el amor incondicional entre los protagonistas, son las que nos enganchan a las novelas turcas. Son las que nos hacen creer en el amor verdadero, en la amistad sincera, en la importancia de estar ahí para los demás, especialmente en los momentos más difíciles. Son las que nos recuerdan que en medio de la tormenta, siempre hay alguien que nos tenderá la mano, que nos ofrecerá su hombro para llorar, que nos amará sin condiciones. Son las que nos hacen soñar con un mundo mejor, con un amor que lo puede todo. Y no solo eso. Esta escena también nos habla de la importancia de la comunicación, de la empatía, de la comprensión. Burak no juzga a Neslihan, no le exige explicaciones. Simplemente está ahí para escucharla, para apoyarla, para hacerle sentir que no está sola. Se convierte en su confidente, en su paño de lágrimas, en su mayor apoyo. Y Neslihan, a su vez, se siente segura para abrir su corazón, para compartir sus sentimientos, para mostrar su vulnerabilidad sin miedo al rechazo o al juicio. Es un diálogo no solo verbal, sino también emocional, que fortalece su relación, que la afianza, que la convierte en algo indestructible. Es un diálogo que se construye a base de miradas, de gestos, de silencios, de palabras susurradas al oído. Es un diálogo que demuestra que el amor verdadero no necesita de grandes palabras, de promesas grandilocuentes. El amor verdadero se demuestra con hechos, con presencia, con apoyo incondicional. Pero no se queden solo con lo que les cuento, mis queridos amantes de las novelas turcas. Vean la escena. Busquen el episodio, mírenlo con atención, y déjense llevar por las emociones. Presten atención a los detalles, a los gestos, a las miradas, a la música.
Observen cómo la cámara captura cada expresión, cada lágrima, cada suspiro. Verán que cada uno de estos elementos contribuye a crear una experiencia inolvidable, a sumergirnos de lleno en la historia, a hacernos sentir parte de ella. Y luego vuelvan aquí y cuéntenme qué con acento les pareció. Compartamos nuestras emociones, analicemos juntos cada detalle, comentemos sobre las actuaciones, sobre la dirección, sobre la música. Porque eso es lo que hacemos aquí, en El Rincón Turco. En esta escena, también podemos ver reflejada la rica cultura turca, llena de tradiciones, de valores que se transmiten de generación en generación. La forma en que Burak cuida y protege a Neslihan, la manera en que se preocupa por su bienestar, por su seguridad, son valores muy arraigados en la sociedad turca. La familia, la amistad, el apoyo mutuo son pilares fundamentales de su cultura. Y eso se refleja, de manera muy evidente en sus novelas. Vemos la importancia de la familia, del hogar como un refugio. Vemos la lealtad y el compromiso con los amigos. Vemos el respeto hacia los mayores, la calidez en las relaciones interpersonales. Vemos el valor de la palabra, la importancia de cumplir las promesas. Y por supuesto vemos el amor, ese sentimiento que lo impregna todo, que da sentido a la vida, que nos impulsa a luchar por lo que queremos. Y es precisamente esta combinación de drama, romance, cultura y, por supuesto, la excelente actuación de los actores, lo que hace que las novelas turcas sean tan populares en todo el mundo. Son historias que nos hacen reír, llorar, soñar y que nos invitan a reflexionar sobre la vida, el amor y las relaciones humanas. Nos conectan con nuestras propias emociones, nos hacen sentir que no estamos solos, que hay otros que también sienten, que también sufren, que también aman. Nos ofrecen una ventana a un mundo diferente, a una cultura fascinante, llena de contrastes y de belleza. Nos permiten conocer nuevas costumbres, nuevas tradiciones, nuevos sabores. Nos abren la mente, nos enriquecen el espíritu, nos hacen ser mejores personas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estos momentos especiales de las novelas turcas. Me encanta analizar estas escenas que nos demuestran el poder del amor, de la empatía y de la conexión humana. Me emociona ver cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, cómo puede transformar nuestras vidas. Así que para resumir, en este vídeo hemos analizado una escena conmovedora de amor incondicional, donde Burak corre al rescate de Neslihan, demostrando su amor y apoyo incondicional. Vimos cómo la química entre los actores, la dirección, la música y la ambientación se combinan para crear un momento inolvidable, lleno de emoción y sentimiento. También hablamos sobre la importancia de la comunicación, de la empatía y del apoyo en las relaciones, y cómo esta escena refleja valores culturales turcos, como la familia, la amistad y el respeto mutuo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué les pareció la escena. ¿Se emocionaron? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan, qué sienten, qué les transmite cada escena. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un buen like a este vídeo, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las novelas turcas, para que todos podamos disfrutar juntos de estos momentos mágicos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis, en la próxima aventura novelera. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Kendinize iyi bakın.